Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional, hoy domingo 17 de mayo del 2026, siendo las 21 horas, las 9 de la noche. Vamos a dar inicio. Buenas noches, Melissa. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan más compañeras y compañeros. Buenas noches. Bueno, pues de nueva cuenta, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional, hoy domingo 17 de mayo del 2026, siendo las 21 horas, las 9 de la noche. Su servidor, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, asesor en el módulo de Derecho Constitucional. Están incorporando. Buenas noches, de nueva cuenta Melissa, Germán, Saúl. Buenas noches. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues como les decía, vamos a dar inicio a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional, hoy domingo 17 de mayo del 2026, siendo las 21 horas. Vamos a dar comienzo. Me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Civil, otra en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Y bueno, pues me he desempeñado en la iniciativa privada, fungiendo como asesor jurídico con 3 rectores en la Universidad La Salle Bajío, como, pues como abogado general también de la Universidad La Salle. Y bueno, también en la labor docente, también para la misma universidad, para el Tribunal de Justicia Administrativa, para el Instituto de Justicia Administrativa, para la Universidad de Guanajuato, para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, y bueno, he fungido en la iniciativa privada. En el sector público, pues he colaborado como asesor jurídico con 3 gobernadores, como secretario técnico del gobernador, como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa. Y pues, a grosso modo, son ahí algunos aspectos que les quiero compartir, que bueno, pues ya les estuve mencionando en la presentación. Y bueno, quiero darles formalmente la bienvenida a este módulo de Derecho Constitucional. Nos pide la jefatura de los programas de licenciatura que en esta primera sesión síncrona que se aproveche para solicitarles a ustedes, alumnas, alumnos, que pudieran hacer una breve presentación de su persona, si quisieran compartir algún dato, ya sea laboral, ya sea familiar, personal o aquello que los haya motivado a estudiar esta licenciatura, que lo pudieran compartir en este momento. Y bueno, para pasar a explicarles ya algunos datos técnicos de este módulo. No sé quién quisiera comenzar, Melissa, Germán, Saúl, Naimi, dice Lonal. Bueno, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Germán? Aquí, profe. Buenas noches, Germán, a la orden. ¿Cómo están, profesor? Buenas noches, Muy compañeros, bien. buenas noches. Buenas noches, Germán. Mucho Adelante. gusto, mi nombre es Germán Islas.
Bueno, pues yo vivo en el Estado de México, en el estado de, bueno, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, ¿vale? Actualmente yo soy tatuador, hago perforaciones, modificación corporal, me dedico a todo lo que es la reconstrucción de orejas, alargamientos de lengua, bifurcación de lengua, todo esto, ¿no? Actualmente llevo 10 años desempeñando este oficio. Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí yo tuve la carrera de técnico laboratorista químico y bueno, la mayoría de mis compañeros de generación se fueron a ramas de medicina, todo esto. Yo me quedé con una carrera trunca, licenciatura en negocios internacionales. Eh, Soy casado, tengo dos hijas, entonces pues básicamente me he dedicado los primeros años de mi formación laboral en un ambiente formal y hace 10 años a la fecha pues me desempeño con mi negocio propio. Actualmente aquí en el Estado de México yo tengo tres estudios, ahora sí que bajo el nombre que es Tinta Madre Tatú y lo tengo aquí en el municipio de Atizapán, uno en Naucalpan y otro en el municipio de Ecatepec de Morelos. Entonces, pues básicamente yo me incliné a estudiar en este momento, pues primeramente porque a futuro yo creo que mi fuente de trabajo puede mermarse por la cuestión de mi edad. Pues ahora sí que no sé si puede estar en el ámbito compitiendo con gente joven, aquí es muy competido y pues ahora sí que se requiere mucha juventud para poder desempeñarte en un ritmo tan fuerte de trabajo. Eh, yo tuve una experiencia, se lo comentaba a usted, profesor, acerca de unas propiedades que regularicé, hice algunos trámites y a partir de ahí yo me di cuenta que pues me gusta ese desenvolvimiento que tuve, el hecho de regularización, llevé un juicio de usucapión por medio de un asesor que me fue guiando y pues la verdad lo comprendí, entonces para mí es importante el hecho de tener los conocimientos para poder llevar a cabo todo este tipo de cuestiones legales, tanto en el ámbito personal, en el ámbito profesional, y pues ahora sí que es lo que me atrapa de esta carrera. Perfecto, Germán, muchas gracias. Sí, efectivamente recuerdo muy bien que me lo compartiste y muy interesante y también aquello que te motiva pues a estudiarlo y es un área también muy bondadosa el derecho y que puede ser de gran utilidad y puede seguir precisamente, como bien lo comentas, pues siendo de gran utilidad a esta sociedad y desde luego, bueno, pues cubriendo esas necesidades personales y familiares que son muy válidas. Realmente, pues mi reconocimiento por haber entrado en esta licenciatura. Es una muy buena licenciatura. Vamos a por ahí comentar algunos aspectos técnicos y bueno, pues bienvenido de nueva cuenta, Germán. Mucho gusto a todos y gracias, profesor. Contrario. ¿Quién más quiere continuar con la presentación? No es necesario que abran la cámara. Si no lo quieren abrir, no hay problema. De igual manera, si no les es posible, también no hay problema. Nos pide, Edel levantó la mano. Adelante, Edel. Perfecto. Sí, adelante, Edel. Muchas gracias, prof. Buenas noches, compañeros. Mi cámara no la puedo activar, ando manejando, pero no me quería Perfecto. perder este momento para poder dialogar con todos ustedes, ¿no? Soy Edel, tengo 52 años, tengo estudios de psicología y de administración, pero siempre me ha llamado la atención mucho la carrera de Derecho. Toda mi familia son Derecho, yo era yo era la oveja negra, prof, en este aspecto. Entonces, pero ya se dan las circunstancias para poderla tomar. Me gustan mucho las leyes. En mi trabajo siempre las estoy checando, las leyes internacionales. Soy de logística de transporte, entonces algunos compañeros sabrán a lo que me refiero con este tipo de carrera, ¿no? Ahora sí ya conocer bien las bases y no estar pidiendo que alguien te explique, es Ujú, interesante. Se me hace una carrera noble, a excepción de la administración y la de psicología, que se me hacen más ruditas en ese aspecto,
vas aprendiendo muchas cosas interesantes, ¿no? Pero sí, mi nombre es Edel y dispuesto siempre a escuchar algún comentario que sea positivo para ser más grandes en todo momento. Gracias. Excelente, Delo, muchas gracias. Y muy interesante y varios términos y varios aspectos también la contratación internacional de mercaderías. Este, precisamente, pues hay varios aspectos también ahí en materia contractual mercantil y en varios temas también muy interesantes. Y sí, efectivamente, pues es muy bondadosa esta carrera. Se puede hacer muchísimo y el derecho no está terminado. Podemos seguirlo construyendo día a día. Bueno, a ver que sí les voy a explicar. Bienvenido, Edel. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Melissa, Saúl, José, Naimi, Donald. Bueno, no se preocupen. Si no les es posible, sin problema. Bueno, les voy a explicar algunos aspectos de este módulo de Derecho Constitucional. Primero, bueno, pues el visualizar cuáles son los elementos. Lo que es el propósito general de este módulo es que conozcan los elementos de lo que es el Estado mexicano. El Estado mexicano, pues vamos a encontrar su organización o su estructura en nuestra Constitución. En nuestra Constitución vamos a encontrar lo que se refiere a la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Y el Estado mexicano, para poder funcionar, requiere contar con un sistema jurídico mexicano. Es todo un entramado que de manera transversal pues nos va a definir cómo se estructura y cómo funciona nuestro país como nación. Hay 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Hay una división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A grosso modo les comento ahorita rápidamente. En el ámbito federal hay 3 poderes, ¿sí? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo lo encabeza la Presidencia de la República, que es el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo de la Unión. El Ejecutivo Federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ella es la presidenta de la República y ella es la titular de la Administración Pública Federal. Es decir, ella no gobierna sola, sino que hay una administración pública federal, una administración pública centralizada y una administración pública descentralizada. Las centralizadas son las secretarías de Estado y las descentralizadas son las llamadas paraestatales, ¿sí? Lo que es el gabinete legal y el gabinete ampliado. El gabinete legal, pues encontramos directamente, o la administración pública centralizada, pues las secretarías: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Las secretarías de Estado, pues, es la administración pública centralizada. Y la administración pública descentralizada, o también llamada paraestatal, son una serie de entidades o dependencias que se encargan de atender un tema en específico de manera técnica, de manera detallada. Por ejemplo, hay varias entidades que están insertadas o incorporadas en materia energética. Por ejemplo, Pemex, por ejemplo, CFE. En materia de salud, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE. En materia de telecomunicaciones, en materia, pues, de cuestiones bursátiles o bancarias. En distintas materias, pues vamos a encontrar desde un Profeco, ¿sí? Un sistema nacional, DIF, para el desarrollo integral de las familias. Y entonces, vamos a encontrar caminos y puentes federales, aeropuertos y servicios auxiliares, etcétera. Entonces, en el ámbito federal es el Ejecutivo, que se auxilia de una administración pública centralizada y descentralizada, las secretarías y las dependencias. Y un poder legislativo, que es bicameral. Precisamente en el reto 2, les pedí que hicieran se les pide así en el módulo, que hagan un flujograma, un diagrama de flujo, donde se vean las fases del proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Hay 2 cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. 500 diputados, 300 electos de mayoría relativa y 200 electos por representación proporcional. Los de mayoría relativa
todo el país se divide en 300 espacios geográficos que se les conoce como distritos electorales uninominales. Es decir, se va a votar por una fórmula. ¿Cómo que por una fórmula? Un propietario con su suplente, una propietaria con su suplente. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de Guanajuato. En el caso de Guanajuato, el estado se divide geográficamente en 14 espacios que se les conoce como distritos. Entonces, de esos 300 que integran el país, en Guanajuato hay 14. Y entonces todos los partidos políticos presentan sus candidaturas, sus propuestas con sus fórmulas, propietario y suplente, para que logren ganar la elección. Y así gana la elección, pues el partido político, el candidato, la propuesta que logra obtener más votos en la urna y logra ganar pues ese distrito. Y eso mismo ocurre pues en cada uno de esos 300 distritos electorales uninominales. Son 300 de mayoría. Y los restantes 200 son llamados plurinominales o de representación proporcional. Eso es en base a que, por ejemplo, México se divide en 5 espacios geográficos y en cada uno de esos espacios geográficos que se le suele llamar circunscripción, ahí se concentran varios estados. Por ejemplo, el estado de Guanajuato pertenece a la segunda circunscripción junto con otros estados como por ejemplo Querétaro, ¿sí? San Luis Potosí. Y entonces, por ejemplo, se suman los votos que obtuvo el partido A en esa circunscripción, los votos que obtuvo el partido B en esa circunscripción y así sucesivamente. Y entonces se hace como una especie de reglita de 3. Para diputados federales, por ejemplo, hubo una votación correspondiente a 40 millones, el partido A obtuvo 20 millones, ¿cuántos diputados le tocan? El partido C obtuvo una votación de 8 millones, ¿cuántos diputados le tocan? Y se hace una repartición, pues, y esos diputados no fueron electos directamente en el distrito, no fueron electos directamente por las personas, sino que fueron electos por la representación proporcional, por el porcentaje de votos. Y así se escogen esos 200 diputados plurinominales, 200 diputados y diputadas plurinominales que son diputados de partido. Entonces esos son los 500 diputados. Los senadores son 128 senadores. Los senadores son 64 de mayoría relativa. El partido político que gana en un estado mete 2 senadores. Así, si son 31 entidades y la Ciudad de México, es decir, 32 entidades, pues de ahí tenemos los 64 senadores. Los siguientes 32 senadores, además de estos 64 de mayoría relativa, los siguientes 32 son senadores de primera minoría, es decir, el partido político que quedó en segundo lugar mete a un senador en ese estado. Y los restantes 32 senadores es en una lista nacional de representación proporcional. Tantos votos aportó, tantos votos obtuvo el partido A, el partido B y el partido C, y entonces le da derecho a incorporar n número de senadores. Claro, es un poco más complejo que una reglita de 3, porque hay que atender algunas cuestiones, algunas otras reglas complementarias, también entre ellas el tema de la paridad de género. ¿Alguien ha oído hablar de este tema de la paridad de género en el servicio público o en la ocupación de los cargos? A ver, ¿quién me puede comentar que ha oído hablar de la paridad de género o a qué se refiere? Melissa, Germán, Saúl, Nayeli, José, Eder. Yo no he escuchado nada, profe. No has escuchado nada. Bueno, No sé. perfecto. Les voy a comentar. La paridad de género se refiere a que debe de haber una igualdad en la distribución de los cargos públicos, tanto para hombres como para mujeres. Históricamente, pues, los hombres ocupaban más espacios y con la reforma que se hace a la Constitución, la paridad de género determina que en la distribución, por ejemplo, de esos 500 diputados, no puede haber más de 250 diputados de un mismo género, de tal suerte que debe haber una paridad de género, es decir, 250 hombres, 250 mujeres. En el caso de los senadores de la República, que son 128, debe de haber 64 senadores, 64 senadoras. Y entonces son principios en donde se busca pues que haya esa paridad de género entre hombre y mujer. Y desde luego también se incluyen algunos otros grupos
sociales, algunos otros humanos, que son considerados también como minorías que deben ser representadas en esa estructura, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelantito. Entonces, por eso les decía que era un poco más complejo la asignación de esos cargos que una simple reglita de 3. Había que atender a otras consideraciones que están previstas en la Constitución. Nuestra Constitución, con esos 136 artículos, con esos 9 títulos, es como el manual de operación de cómo funciona nuestro país. Compras, por ejemplo, un equipo electrónico, pues viene su manual de operación. Pues de la misma manera, la Constitución es como ese manual de operación, manual de funcionamiento, cuáles son los componentes que tienen, cómo funciona, cada cuándo se tienen que renovar, o en su caso, solicitar el apoyo, por ejemplo, del técnico. Todos los elementos tienen que venir en la Constitución. Le voy a hablar pues más adelantito de algunos temas complementarios, porque hay algunos principios, como es el principio de legalidad, que todos los que integran el gobierno pues deben de atender. El principio de legalidad dice, la autoridad puede hacer solamente aquello lo que la norma le establece. No puede hacer más allá de lo que la ley le dice que deba de hacer. Si hace más, pues puede ocurrir en un exceso o en un abuso de poder. Si hace menos, pues también puede incurrir en una omisión. En tanto que el gobernado, es decir, todos los ciudadanos, pues todo lo que no está prohibido, se entiende que está permitido. Si no está prohibido en la ley, entonces se entiende que está permitido. Pero también la restricción o el ámbito del ejercicio de tus derechos es siempre y cuando no afectes derechos de otras personas, ¿sí? Entonces son algunos aspectos que seguramente, bueno, pues se ven desde luego en otras materias como es derechos humanos, por ejemplo. Entonces, decíamos, nuestro sistema jurídico mexicano tiene 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. El federal lo encabeza la Presidencia de la República, que es el Ejecutivo, con su administración pública federal, centralizada y descentralizada. El poder legislativo, que es bicameral, Cámara de Diputados, 500 diputados, Cámara de Senadores, 128 senadores. Y el poder judicial lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eran anteriormente 11 ministros que eran elegidos por el Senado de la República, ¿sí? Ahí estaban también los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, los magistrados de Tribunales Unidos de Circuito, los jueces de distritos, el Consejo de la Judicatura Federal, jueces federales, etcétera. Hubo una modificación al Poder Judicial, la reforma judicial, y entonces, bueno, ya no son electos mediante la carrera judicial, sino mediante el voto popular. Se vota por ellos, ya no son 11 ministros, ahora son 9 ministros. Y hubo algunos ajustes en algunas estructuras. Eso viene por ahí en todo el programa. Ya no son 11, son 9. Eso es en el ámbito federal. En el ámbito estatal, me refiero a los estados de la República. También hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, el gobernador o la gobernadora, que también es titular de la administración pública estatal, que puede ser centralizada y descentralizada. Las dependencias o las secretarías. Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, por ejemplo, de Guanajuato, y la descentralizada, o paraestatales, que son, por ejemplo, el sistema estatal DIF, por ejemplo, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, el Instituto para las Personas con Discapacidad, por citar algunos ejemplos, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. El Poder Legislativo es a nivel estatal, es solamente una cámara, el Congreso del Estado o la Cámara de Diputados locales. En el caso de Guanajuato son 36 diputados, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. Los de mayoría relativa son electos en 22 distritos electorales en los que se divide el Estado de Guanajuato. Los 14 es por el porcentaje de votos que obtuvo cada partido político. Se les van asignando esos espacios. Y el Poder Judicial, pues, por ejemplo, aquí en Guanajuato, lo encabeza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ¿sí? Son 20 salas civiles, 20 salas penales y la presidencia del Supremo Tribunal. Debajo de él, bueno, pues están los jueces de partido, los jueces menores, los jueces en materia de justicia para los adolescentes, jueces laborales, jueces mercantiles, jueces penales, etcétera. Entonces, es toda esa estructura. Y en el ámbito municipal no hay división de poderes.
Sí vamos a encontrar las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, pero no hay división de poderes. En los estados está una figura que son los ayuntamientos, que es el gobierno de los municipios. En el caso de la Ciudad de México, pues están las alcaldías, ¿sí? Todavía son órganos unipersonales, es decir, de una persona. Pero está en ese proceso para convertirse en órganos pluripersonales o colegiados, es decir, varias personas. En este caso, los ayuntamientos, integrados pues por el presidente o presidenta municipal, síndico o síndicos y los regidores, que es toda la estructura gubernamental en lo que no hay una división de poderes en el ámbito municipal, pero el único poder constituido es el ayuntamiento. Entonces, existen 3 órdenes o niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Hay división de poderes en el ámbito federal: ejecutivo, legislativo y judicial. Presidencia de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Suprema Corte de Justicia de la Nación y los juzgados y magistrados federales. En el ámbito estatal o local: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo estatal, gobernador; legislativo estatal, el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados locales y el Poder Judicial del Estado. Y en el ámbito municipal, los ayuntamientos. Entonces, esa es la estructura, así a grosso modo, de cómo está funcionando el poder público en el Estado mexicano. Y claro, así como decimos que hay 3 órdenes de gobierno, de autoridades, también hay normas federales o leyes federales, leyes estatales y leyes municipales. Y todas ellas no deben de ir en contra de lo que dice la Constitución. ¿Y cuál es una ley por encima de ellas? Pues desde luego está en un primer nivel la Constitución, las leyes federales, las leyes de los estados y las leyes municipales, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Y claro, México también reconoce tratados internacionales o acuerdos internacionales que están equiparados pues al nivel de Constitución. Entonces, este módulo vamos a ver cómo ha ido evolucionando el derecho constitucional a lo largo de los tiempos, los tipos de constituciones. Hay constituciones rígidas, constituciones más flexibles, las constituciones que ha tenido nuestro país, la Constitución Española de Cádiz, la Constitución del 1824, del centralista del 36, las bases orgánicas, la Constitución del 57, la reforma que se da también con la de 1917, y bueno, todo ese proceso que viene en este módulo. ¿Qué son las competencias profesionales que se pretenden generar con este módulo? Pues que ustedes tengan la capacidad de analizar cualquier situación social, sistematizar e interpretar cualquier sistema jurídico con el objeto de dar soluciones a los problemas que se planteen. ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, pues que conozcan el derecho constitucional, tomando en cuenta su origen y contexto histórico, los tipos de constituciones, por ejemplo, y cómo está dividida la Constitución. La Constitución tiene su parte dogmática y su parte orgánica, ¿sí? La parte dogmática, que son los derechos humanos, y la parte orgánica, que se refiere a la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Reconocer el concepto de los derechos humanos, las particularidades y actividades que ejercen los 3 poderes, las diferencias pues entre el ejecutivo, legislativo y judicial y los 3 órdenes de gobierno. Este módulo pues que culmina el 3 de junio, los 3 y media semanas, tiene 3 unidades. Hay que obtener un 70% de las calificaciones para poder acreditarlo, y es lo que se le está pidiendo. Además, hay una autoevaluación. ¿Cómo se integra? En la unidad 1, concretamente, el reto 1, pues es un cuestionario, es una evaluación, cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos. Para poder contestar ese cuestionario, que es el reto 1, se debió haber leído y estudiado la lección 1 y la lección 2, la Constitución mexicana, la supremacía constitucional y los tratados internacionales. Y ese cuestionario, bueno, pues se puede estar realizando con esas 2 oportunidades. Después de eso está el reto 2, que es el que me están enviando, que es el flujograma. Para poder enviarme este reto 2, tuvieron que haber estudiado la lección 3, que es el poder constituyente originario y permanente, los límites y decisiones políticas fundamentales. Ahí me tiene que haber enviado pues un diagrama de flujo, donde tienen que enviar o tienen que describir
La iniciativa, ¿quiénes tienen derecho a iniciar leyes o a proponer leyes? El Ejecutivo Federal, los diputados, los senadores, un porcentaje de ciudadanos para que se encuadre la iniciativa popular. Algunos estados de la República también tienen la facultad de que inicien leyes el Poder Judicial. Luego viene la iniciativa, la discusión en ambas cámaras. Una es la Cámara de Origen, otra es la Cámara Revisora. Viene la aprobación en ambas cámaras. Viene la sanción, donde el Ejecutivo le da su visto bueno, pero cuando es reforma, y viene la publicación, pero cuando es reforma constitucional, hay que atender lo que dice el artículo 135. Esto es importante. Además de la aprobación de ambas cámaras, se requiere la aprobación de la mitad más uno, es decir, de la mayoría de los congresos locales. Si hablamos que son 31 entidades y la Ciudad de México, es decir, 32, la mitad más uno son 17 congresos locales. Entonces debe tener la aprobación de 17 congresos locales. Además, en este reto 2 hay que enviar un ejemplo de una reforma constitucional. Ahí pueden entrar a la página de la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, CDDH-CU, Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión, y ahí se establecen cuáles son las reformas que ha tenido la Constitución en todos sus artículos. Ubíquenme un ejemplo de eso, de ahí lo toman. Que la reforma en materia del Poder Judicial, que la reforma laboral, ese es un ejemplo, así me lo pueden responder. Después viene el reto 3, que es el caso Marbury contra Madison. Para eso tuvieron que haber leído la lección 4, el poder constituyente originario y permanente, y un caso relacionado con impacto en México. Tienen que participar en un foro. En el foro tienen que estarse presentando, diciendo pues su nombre, aquello que les motivó para estudiar Derecho, y después tienen que estar abordando algunos planteamientos sobre el caso Marbury contra Madison. Y también estar haciendo un par de retroalimentaciones, por lo menos a 2 compañeros o compañeras, haciendo una retroalimentación respecto de lo que ellos comentaron. Y tienen que hacer las capturas de pantalla de su presentación y de las 2 retroalimentaciones, que junto con el planteamiento del caso de Marbury contra Madison, me lo van a enviar pues en el reto 3. Para el reto 4 son los derechos humanos y la Constitución. En el reto 4 tuvieron que haber leído la lección 5 y la lección 6, que es la Declaración de los Derechos Humanos y Justicia Constitucional, y la lección 6, que es la inviolabilidad de la Constitución y el derecho a la revolución. En este caso, tienen que ubicar una noticia, una nota, en donde haya sido necesario que intervenga la autoridad judicial para resolver ese tema. Puede ser la protección de los derechos humanos, puede ser el derecho a la vida, el derecho al aborto, el debido proceso, en materia de transparencia, de acceso a la información, el tema que ustedes gusten. Pueden entrar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varias noticias sobre varios temas sobre los que se ha pronunciado. Tomen uno de esos temas, preferentemente que sea reciente, pero hay algunos temas también muy interesantes. El caso de Campo Algodonero, hay algunos temas muy interesantes en donde incluso intervienen las normas internacionales, tratados internacionales. Revísenlo, entren a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí pueden encontrar alguna noticia. En el reto 5, que es la división de poderes, es un cuestionario donde es referente pues a la distribución de las competencias de los 3 órdenes de gobierno, tanto de la federación como los estados y municipios, y la descripción de lo que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el reto 6, que es el último que me van a estar enviando, es sobre la inconstitucionalidad y las controversias. Para eso tuvieron que haber leído la lección 13, 14, 15 y 16. En este caso, tienen que hacer una lectura de algunas páginas de una acción de inconstitucionalidad en donde fue ponente el ministro Alberto Pérez Dayán sobre la ley de remuneración de los servidores públicos, es decir, cuánto van a ganar los servidores públicos y algunos pronunciamientos respecto de este análisis que se hizo de esta ley. Hagan una lectura de esas páginas que se les pide y hagan una relación como quien le platica a otra persona de qué trató ese prólogo o esa pequeña parte del libro, de qué trató esa película. Hagan una relatoría de qué trata. Y incluyan también un cuadro comparativo entre lo que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. En qué consiste una y en qué consiste otra. Es un tema también muy interesante, muy sencillo.
pero que les va a ser de gran ayuda. Después de estos 3 retos, bueno, pues queda la autoevaluación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, cómo van, cómo se han sentido. Germán, Melissa, Saúl, Nayeli, Edel, José. No sé si tengan alguna duda. Adelante, Edel. Oye, no, profe, muchas gracias, muy bien explicado. Ya entendí algunos detallitos que se me habían pasado, pero yo sí estoy bien, gracias. Ah, perfecto, qué bueno. De cualquier manera, yo les digo y les reitero, pueden hacerme alguna consulta sobre algún tema, en el aula modular, ahí les estaría contestando y con todo gusto así lo vamos manejando. Es lo que yo me ofrezco y me comprometo pues a estarles ayudando en ese sentido. Les estaría compartiendo, si me lo permiten, también algunos materiales adicionales o materiales complementarios adicional a lo que se está viendo en este módulo, pues para que les sea de gran ayuda, que les sea de utilidad, y son algunos temas que les ayudará pues para comprender de una mejor forma lo que es el derecho constitucional. Ya después, teniendo esta base, van a poder entender las demás disciplinas. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es la base de todas las demás disciplinas, porque de aquí surge el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho agrario, el derecho del trabajo, todos los demás ramas del derecho los vamos a encontrar que emanan, que surgen del derecho constitucional. ¿Qué les recomiendo? Pues estudien, lean, les voy a compartir también algunos documentos, algunos libros, algunos sitios que les puede ser de gran ayuda en materia de derecho constitucional para que lo comprendan. Hay una herramienta también muy interesante que es la inteligencia artificial. Pueden auxiliarse de ella, pero no permitan que realice todo el proceso por ustedes. Deben de apoyarse y que sea un asistente de ustedes que les ayude en algún proceso, pero que no sustituya ese proceso de razonamiento. Es muy importante que ustedes vayan construyendo esa capacidad de razonar jurídicamente hablando y que a lo mejor pues la inteligencia artificial les pueda ayudar en algunos elementos complementarios o les aporte alguna información para que ustedes tengan esa capacidad de decisión. Nunca que sustituya una tarea o una actividad de la inteligencia artificial, porque se estarían saltando esa fase, esa etapa de razonamiento, de entendimiento jurisdiccional, de ese entendimiento jurídico que ustedes deben de tener. Jimena, no sé si tengas alguna duda, pregunta, usted, Nayeli, Melissa, no sé cómo van, cómo se sienten. Profesor, Sí, Germán. este, yo tengo una duda respecto a cómo, a cómo realizar las referencias. Sí. Eh, yo, por ejemplo, al momento de estudiar y analizar algún tema, verifico cierta información encontrada en diversas páginas web, pero al momento de que yo doy una conclusión personal y no cito como tal lo que está establecido en cada uno de estas fuentes de información, también es necesario incorporar las referencias de donde yo saqué mi conclusión, aunque sea personal. Bueno, ahí lo que puede hacer es al momento de estarlo realizando, sí estar parafraseando, como dice este tal documento, como dice tal página, como dice tal autor, y con esto le estaríamos dando también ese reconocimiento y también podríamos entender de dónde se está sacando esa construcción de ideológica o esas ideas que se están generando, aunque no necesariamente se haga la referencia, o bien si hacer la referencia, pues, del libro, del sitio web, y a la hora de estarlo realizando, puede estarse parafraseando de dónde se está manejando. Eso sería lo correcto. Perfecto, gracias. Al contrario. Bueno, yo les comento, vamos a tener una segunda sesión síncrona. En esa segunda sesión síncrona voy a ver algunos aspectos técnicos sobre algunos temas. Yo les reitero que cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto, háganmela saber y buscaremos pues estarla atendiendo en tiempo y forma.
Yo realmente no les quiero quitar ya mucho tiempo en esta sesión, en este domingo. Les agradezco que hayan tenido la oportunidad de contactarse y me reitero a su disposición y a sus órdenes, pues en este módulo de Derecho Constitucional. Les repito mi nombre, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y soy su asesor en este módulo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que pasen una bonita noche. Igual, pro, muchas gracias. Excelente día, excelente noche a todos. Gracias y gracias a Gracias. todos, Jimena.